Al filo de la intriga. Los misterios de los sacrificios humanos por el mundo. Los seres humanos tienen por naturaleza la necesidad de creer en algo. Algunos creen y confían fielmente en sus familiares, en sí mismos o incluso en sus propias naciones. Pero existe algo en lo que las civilizaciones de antaño creyeron y que hasta el día de hoy muchas sociedades y culturas siguen manteniendo en firme como uno de los principales pilares de su existencia. Y esto es la religión. La fe es necesaria para los humanos y lo ha sido desde tiempos inmemoriales. E incluso se piensa y se cree que la propia especie humana tiene su origen en la existencia de seres invisibles y poderosos que son los creadores del primer hombre y la primera mujer de la raza. Sin embargo, desde las mitologías más antiguas como la Sumeria hasta las más dominantes como el cristianismo, todas estas religiones tienen un denominador común. Hay que agradecer a los seres poderosos de cada religión, ofreciéndoles algo a cambio. Y es que los sacrificios son tan antiguos como las mismas creencias que las exigen. Pero, ¿quiénes fueron los primeros en hacer sacrificios? ¿A qué deidades? ¿Y cómo comenzaron estas extrañas y sangrientas tradiciones? Para responder estas preguntas, es necesario comprender qué son exactamente los sacrificios. Antes de continuar, te recordamos suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de nuestras publicaciones. Usualmente se asocia dicho término con un ritual sagrado y religioso en el que algún ser vivo es asesinado. Y esto es realidad, pero varía dependiendo de la religión, la deidad y lo que se deseara obtener a cambio. Todas las religiones poseen deidades, las cuales en su mayoría son similares a sus más perfectas creaciones. Es decir, los humanos mismos. Y la mayoría de estos poderosos seres mitológicos eran tan similares a los mortales que tenían personalidades, preferencias, gustos e incluso virtudes y defectos distintos, como lo es en el caso de las deidades celestiales de la mitología babilónica. Por lo tanto, algunos de estos seres majestuosos recibían con agrado sacrificios de animales realizados en altares, con rituales específicos de por medio. Estos servían como método de demostración de fidelidad, de adoración o incluso como forma de pedir favores misericordiosos en tiempos de desesperación, guerra, hambrunas o pestes. Los primeros indicios de sacrificios datan de hace más de 5000 años. Faraones egipcios llevaban a cabo rituales en los que ofrecían la carne y sangre de pobres esclavos, sometidos por sus dueños o captores. Se cree que el fenómeno de las ofrendas humanas se retiró o desapareció por completo a partir de la época en que se construyeron las grandes pirámides de Egipto, para reemplazarlo con la introducción de animales y plantas. En la mayoría de las religiones antiguas, los animales más importantes en cuanto a los sacrificios eran las ovejas o pequeños corderos. En los altares se obtenía su sangre, la cual era almacenada y usada en posteriores ritos o tradiciones. Luego había que quemar al animal por completo para culminar la participación de aquella dulce bestia en el ritual de sangre. Pero incluso había otros animales que se ofrecían y agradaban más a unas deidades que a otras. Terneros, cerdos y hasta palomas fueron víctimas de sacrificios paganos. Sin embargo, las plantas y alimentos también servían para ciertos sacrificios religiosos. Los motivos de preferir las plantas y cultivos por sobre la sangre y la carne es que se creía que las deidades eran los principales dueños de la tierra, de los campos y de todo lo que creciera en ellos. Por ello, algunas civilizaciones como la mesopotámica sacrificaban a diario algunos tipos de verduras y frutas en altares especiales. Cada deidad tenía sus preferencias y por lo general, a los seres supremos asociados a la fertilidad de los campos y las tierras recibían sacrificios de alimentos cultivados y cosechados por sus propios adoradores. Otro tipo de ofrenda que se presentó en la Edad del Bronce era la de arrojar joyas, armas y otros objetos de valor en manantiales, lagos y varios cuerpos de agua que se considerasen sagrados o de importancia religiosa. A cambio de los sacrificios, las personas recibían favores celestiales.
pero había ocasiones en que las propias deidades exigían estos sacrificios como forma de adoración o como muestra de lealtad. Es muy conocida la historia cristiana en que Abraham iba a sacrificar a su propio hijo debido a que Dios se lo había pedido a modo de prueba. El sacrificio fue evitado por un mensajero de Dios, pero evidencia la principal importancia de los sacrificios de sangre en los tiempos antiguos. Pero a pesar de que los sacrificios animales, de frescos y jugosos cultivos, y los de joyas y piedras preciosas, tuvieran gran importancia y valor para las deidades celestiales, ningún sacrificio era tan bien recibido y adorado por los seres de los cielos que el de las vidas humanas. Se decía que por medio de estos rituales sangrientos, las deidades podían alimentarse de la cálida sangre y la fresca carne de los humanos que eran sacrificados. Este era el caso de los sacrificios de la civilización maya. Estas personas de la Centroamérica precolombina adoraban llevar a cabo brutales y sangrientos sacrificios humanos en los que se cercioraban de que la sangre fuera la principal protagonista. Las deidades mayas no poseían sangre y por ello codiciaban tanto la de sus servidores humanos. Muchas veces estos seres poderosos intercedían o actuaban por medio de figuras importantes a nivel religioso, como sacerdotes o chamanes. Y desde lo alto de inmensas pirámides, se arrancaban los corazones de los elegidos para sacrificio, y este era sostenido en la mano del verdugo mientras seguía palpitando. El cuerpo se despedazaba al ser arrojado por los filosos escalones de la gran pirámide, para luego cuando llegase al suelo, los restos debían ser despojados de todo rastro de piel. De esta forma, los mayas clamaban por la postergación de la destrucción cósmica del Sol, y por lo tanto, de la humanidad misma. Sin embargo, a veces las intenciones eran más egoístas, puesto que muchas veces se realizaban tales sacrificios para pedir protección, seguridad y salud a los más grandes emperadores, reyes y demás poderosos del Imperio Maya. Esta civilización fue especialista en métodos de sacrificio, pues incluso aún después de muertos, ya sea por desangramiento, descuartizamiento, ahogamiento o por múltiples golpes hasta matar a las víctimas, los cuerpos eran tratados como trofeos y herramientas. Se llegaban incluso a hervir en agua muy caliente las cabezas cortadas, las cuales incluso podían ser tanto hombres adultos como jóvenes niños. Pero hubo sacrificios no solo en América, sino también en el norte y centro de Europa. Las tribus druidas y celtas realizaban sacrificios en lagunas, ciénagas y pantanos salados, provocando que los cuerpos que eran depositados en los fondos de las frías, oscuras y turbulentas aguas terminasen momificándose gracias a las propiedades químicas de los pantanos. Muchos extranjeros eran capturados por estas tribus y utilizados para sacrificios, para así pedir a las deidades druidas favores en tiempos de guerra y hambruna. El número de estos sacrificios aumentó considerablemente cuando los soldados del Imperio Romano pisaron las tierras germanas, danesas e inglesas, mientras luchaban contra las tribus locales. Los romanos usaron como pretexto para estas invasiones el hecho de que sus enemigos originarios del centro de Europa practicaban actos paganos que involucraban sangrientos y crueles sacrificios humanos. Y de hecho, las evidencias así lo indican. Varios niños y jóvenes adultos fueron encontrados en los fondos de ciénagas y pantanos luego de ser apuñalados, estrangulados o golpeados en sus cabezas con rocas o herramientas contundentes. Se teoriza que esta era una forma de castigar a los dirigentes que no servían correctamente a su pueblo. Al parecer, los druidas consideraban a las personas con discapacidades físicas o mentales como seres divinos y enviados para hacer el papel de adivinos. El equivocarse en sus predicciones pudo haber llevado a niños y niñas a sufrir tales crueles destinos. Incluso los malos reyes y gobernantes, y quienes eran considerados como las principales causas de las desgracias del pueblo, eran castigados por sus propios súbditos, sacrificándolos a sus deidades y luego amarrando sus cuerpos a estacas que eran enterradas en lo profundo de lagos y lagunas de agua salada. Pero lo más preocupante es que es muy probable que hasta el día de hoy aún existan sociedades y culturas que practican con gusto los sacrificios humanos.
Asociados al paganismo, la brujería y a la magia negra, existen tribus y pueblos violentos que sacrifican a personas inocentes en oscuros y aterradores rituales paganos. En 2017 en Uganda se encontraron partes de cuerpos de niños secuestrados y asesinados como una forma de magia extendida entre las tribus africanas. Las causas de estos crímenes son diversas. Unos aseguran que con sus órganos y rituales se logran curar enfermedades como el SIDA o el cáncer, mientras que otros señalan que estos sacrificios se realizan para obtener beneficios económicos en el mercado negro, con la venta de los órganos. Bajo el amparo de políticos, activistas y hechiceros cómplices de las más altas esferas de poder, los brujos y chamanes actúan de forma libre y protegida, secuestrando niños, mujeres y jóvenes indefensos, con el fin de ser víctimas en oscuros rituales de magia negra, en la que seres invisibles y demoníacos interceden a favor de los practicantes de la hechicería, mientras a cambio, estas deidades se deleitan con la sangre y las carnes de sus ofrendas. Incluso en lugares de conflicto armado como Sierra Leona, los guerrilleros sacrifican a sus enemigos, consumen su carne y beben su sangre, con el fin de absorber su fuerza y fiereza, para que este nuevo poder les ayude a los consumidores en el campo de batalla. Es cierto que desde la antigüedad los sacrificios humanos y de animales han sido parte importante de las religiones y el esoterismo. Pero hasta el día de hoy, y a pesar de que las sociedades han evolucionado tanto a nivel moral, ético y religioso, lo cierto es que aún existen practicantes de estos oscuros, horribles y repugnantes actos. Miles de personas son desaparecidas alrededor del mundo para ser ofrecidas a infernales demonios en rojos sacrificios. Y si estas acciones son tan espantosas y malévolas, los seres para los que son ofrecidos lo han de ser aún más. Pero esto solo lo saben los que aún al día de hoy practican los sangrientos y terribles sacrificios humanos. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo con todos tus amigos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir disfrutando de nuestras novedades. Recuerda, la historia es un incesante volver a empezar.